Muy buena noche, Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien y un gusto saludarles nuevamente aquí compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, pues vamos a comenzar por la oración correspondiente a este estudio para que Dios nos ayude, Dios nos guíe por esta su palabra para interpretarla correctamente y también para poder llegar a ese entendimiento, a esa comprensión que necesitamos realizar en este estudio. Gracias, Padre, por una semana más de vida para nosotros, por permitirnos estar nuevamente aquí escuchando tu palabra. Ayúdanos a que no solo se quede en la escucha, sino también en ejecutar esa palabra, en llevarla a cabo, en aprenderla, vivirla. Te doy gracias, Padre, porque has guardado a las personas que se encuentran aquí mirando hasta el momento. Les has guardado, les has guiado, les has brindado sabiduría, fortaleza. No los has soltado, pero te pido, Padre, que sean siempre apegadas a ti, que les guíes y que este entendimiento les ayude también para predicar esa palabra que aprendan, que la comenten, que busquen un lugar de sana doctrina donde requieran también trabajar esa parte espiritual, y quienes te busquen, que te encuentren a ti y no a un Dios hecho por los humanos en el cual no hay salvación. Te pedimos este entendimiento y te damos gracias por este día y por este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces, vámonos a Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 4. Y vamos a hablar sobre las tentaciones. Vamos a hablar sobre estas diferentes formas en las que Dios nos prueba y nos pule para llegar a ser a su imagen y semejanza. Hay que recordar que debemos ser imitadores de Jesús, imitadores como fue Pablo. Y bueno, pues van a decir las personas, imitadores quiere decir que no podemos ser ni iguales ni diferentes, pero bueno, pues son simplemente pretextos que se ponen para no apegarnos a la palabra. Y entonces, en Lucas capítulo 4 versículo 1, dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Hay que recordar que nosotros debemos de estar siempre velando, no porque no haya tentaciones, sino por no caer en ellas. Y muy importante para no caer en ese tipo de tentaciones siempre es alejarse. Alejarse, como por ejemplo cuando José estaba siendo tentado por la mujer de este gobernador que estaba ejerciendo autoridad. Y bueno, pues es imposible tratar de permanecer en un lugar para demostrar que no podemos ser tentados, porque eso
siempre ha llevado a las personas a doblegarse con una exposición muy prolongada. Y por ejemplo, tenemos personas que tal vez escuchen música que no alaba a Dios, y entonces poco a poco una persona que sí estaba escuchando este tipo de música puede que empiece a buscar lo que los demás escuchan, creyendo que tal vez no está mal o no pasa nada por un poco de este tipo de escucha. Y bueno, pues hay que recordar que cuando uno está siempre enfocado a Dios, no tiene que estarse llenando de las cosas del mundo, porque eso genera pues un doble mensaje, y no podemos trabajar la palabra, no podemos ser del mundo y ser de Dios al mismo tiempo. Y entonces, de la misma forma que estuvieron con el número 40, y no que no es necesario, considero yo, entrar en la cuestión de los números, pero bueno, pues en la Biblia tenemos muchos ejemplos del número 40, y uno de estos casos son los 40 años que pasaron en el desierto el pueblo de Israel cuando Dios los liberó por mano de por medio de Moisés. Entonces, bueno, pues otro ejemplo, Moisés cuando estuvo en la presencia de Dios, también 40 días estuvo allá arriba. Tenemos un gran parecido de estos números con varias experiencias que se tuvieron en bueno, en lo que está contándonos la palabra de Dios. Y bueno, pues tenemos que las tentaciones vienen del diablo. Y bueno, vamos con el versículo 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Nosotros tenemos un bienestar en diferentes niveles. Tenemos la parte física, tenemos la parte mental y la parte espiritual. Yo, siendo psicólogo de profesión, compartiéndolo con ustedes en esta noche, puedo comentarles que nada de esfuerzos humanos tiene un trabajo en la mente, un trabajo fructífero. Es decir, puede venir personas con depresión y personas con algún tipo de crisis de ansiedad. Pueden acudir con el psicólogo, y el psicólogo simplemente tal vez pueda trabajar de diferentes maneras dependiendo el enfoque que esté usando. Y este trabajo puede ser simplemente pasajero, o el bienestar puede trasladarse a otro tipo de malestar, que quiere decir que trabajamos en una cosa pero otra empieza a causarnos problemas hasta ser grandes de esta magnitud. Y bueno, pues en la cuestión de los problemas psicológicos, doy gracias a Dios porque ha trabajado muchísimo en mí, y un ejemplo de esto es la ira, este enojo que muchas veces yo sentía. Dios lo ha estado trabajando, no quiere decir que ya no me enoje, pero sí que las ocasiones de enojo ya no me llevan a hacer cosas tan malas como cuando estaba caminando sin Él. Y Dios trabaja en este caso las adicciones, en este caso, por ejemplo, la depresión. Dios trabaja pues todo lo que debe.
Y claro, recuerden siempre haciendo referencia a que trabaja todo lo que Él quiere de acuerdo a su voluntad. No se trata de lo que nosotros queramos. Sí podemos pedirle, pero primero necesitamos caminar a su lado. No se trata de conocer a Dios porque nos dé algo, porque pedimos algo. No se trata de eso, se trata más bien de estar siempre enfocándonos a Él, trabajar la parte espiritual, estar siempre con esa fortaleza que Dios nos esté brindando para seguir trabajando, servirle, cumplir con la gran comisión, predicar el Evangelio. Entonces, bueno, pues son estas las situaciones que podemos mencionar, haciendo referencia a que no solo se trata de comer pan, se trata también de alimentarnos de la palabra de Dios. Y como yo siempre lo he dicho, y sobre todo es muy evidente en las situaciones de gran dificultad, situaciones muy difíciles, me han enseñado que la palabra de Dios restaura, transforma. La palabra es siempre de gran ayuda, y hasta las personas, cuando la están leyendo y asumiendo que es para ellos este mensaje también, obviamente en muchas partes, no en todas, es para quien lee la palabra. Bueno, esto transforma, genera un bienestar, pero hay que estar siempre atentos, hay que pedirle a Dios que nos dé entendimiento, qué es lo que Él está buscando que aprendamos. Porque hay muchos expertos en la palabra, hay muchos estudiosos, pero no han nacido de nuevo. Y entonces esto pues genera una gran dificultad en todo sentido, porque pueden malinterpretarse diferentes partes de la misma palabra por estos expertos. Estudian diferentes cosas que realmente no son lo que Dios está solicitando de nosotros. Entonces, recordando y enfocándonos a este mensaje, no solo de pan vive el hombre, hay que leer la palabra, hay que escucharla, hay que acercarnos a Dios a través de lo que está escribiendo en su palabra. 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Aquí hay que recordar que el diablo también se especializa en engañar. Tenemos, por ejemplo, muchos falsos maestros que se dedican a engañar a las personas para que éstas puedan depositar en ellos su obediencia o incluso su dinero. Hay que recordar que Dios es el dueño del oro y de la plata. Hay que recordar que Dios pone a las autoridades, y quien resiste a las autoridades está resistiendo a lo que Dios ha mandado, está resistiendo a Dios mismo. Entonces, no es cierto realmente lo que está diciendo el diablo en esta parte. Él argumenta que sí se le ha entregado estos reinos de la tierra, pero Dios es el que decide. Dios es el que decide a quién poner, de qué manera, porque es su voluntad. Todo se encuentra dentro de esa voluntad. Además, Cristo, aun siendo humano,
tiene la condición de Dios en este momento que está contando la palabra, y eso quiere decir que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, realmente, ¿de quién eran los reinos? Cristo es el Rey de todos esos reyes que ocupan los reinos, y sí suena muy repetitivo, pero es de esa manera de la que está haciendo referencia. Así que, ¿qué se le puede dar a alguien que tiene todo? Y el diablo sabe que esos esfuerzos no van a resultar con el Hijo. Así que hay que tomarlo en cuenta. Respondiendo 7. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Es ilógico que Cristo, siendo Dios, se postre ante el diablo, que es una creación de Dios. Él, refiriéndome a Dios, tiene un poder infinito. ¿Y cómo se va a postrar a adorar a alguien que tiene un poder finito? No, bueno, como lo ha mencionado en algunos videos el pastor Juan Manuel Vaz, dice que el diablo es poderoso, pero Dios es todopoderoso. Y esto, bueno, pues hay que tomarlo en cuenta en situaciones, por ejemplo, cuando pensamos que las cosas se salen de control, cuando pensamos que estamos a merced del diablo o a merced de los humanos, que estamos en manos de personas que pueden hacernos muchas cosas. Hay que recordar que Dios es soberano. Todo esto está visualizado por Dios de qué va a suceder. Todo esto es dirigido por Dios porque tiene un propósito. Ese propósito siempre se identifica en darle gloria y honra a Él. Las cosas son por Él y para Él. Y entonces eso nos regresa a sus manos. Las cosas no se descontrolan realmente. Dios ha permitido que suceda esto, posiblemente para acercarnos a Él. Nos hemos alejado. Y pregunta, ¿qué tanto se han alejado de Dios? ¿Qué tanto se han alejado y han dejado de alabarlo? Han dejado de orar. A muchos nos puede pasar que tengamos diferentes temporadas, pero pues lo importante, y Dios hace todo esto con la finalidad de que nos volvamos a acercar, con la finalidad de estar nuevamente en comunión con Él. Y estando cerca, bueno, pues sí podemos tener pruebas, pero Dios sabe que lo hace, por qué lo hace, y tiene un buen propósito, porque solo Dios es bueno. Hay que recordar que la gente puede decir que es buena persona, pero no es cierto, porque solo Dios es bueno. 8. Respondiendo Jesús le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cristo le está poniendo las reglas muy en claro de esta situación al diablo. Le está diciendo: a ver, ¿cómo yo te voy a adorar a ti si tú me vas a servir a mí? Tú me vas a adorar a mí y tú me vas a servir a mí. Entonces le da la vuelta a las cosas. Hay muchas veces, por ejemplo, en el trabajo, compartiendo una experiencia personal, cuando nos ponen a hacer cosas que no nos toca, y a otras, bueno, ya cuando aprendemos que no tenemos que hacer ese tipo de funciones y que las tiene que hacer una persona distinta,
Entonces, con el argumento, le damos la vuelta al asunto y ponemos a esa persona a trabajar. Pero hay que tener argumentos siempre enfocados a la verdad y a la razón. 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. En las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús les dijo: Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Nuevamente, el diablo está queriendo buscar ganarle a Dios mismo, pero de aquí ya es una contradicción. Dios creó al diablo. Dios tiene solamente él esa naturaleza de ser Dios mismo. Entonces, ¿cómo se puede y cómo se pone a intentar luchar con Dios si sabemos ya con decir esta frase que su poder es muchísimo mayor al que tiene el diablo? Incluso hasta en los diálogos todo esto es diferente, y Cristo lo maneja de una manera que no demuestra nada pecaminoso, incluso siendo el mismo diablo, con argumentos sólidos y convincentes, lo logra. Y bueno, ¿qué logra? Apartarse. El diablo se aparta, deja todas las tentaciones a un lado, y hay que recordar que Cristo tiene esas tentaciones siempre presentes en su cuerpo, porque también hay que recordar, cuerpo de ser humano, es Dios, pero su cuerpo es ser humano. Y bueno, pues eso de que los ángeles los rescatarán no necesariamente quiere decir que un cristiano puede lanzarse de algún lugar y lo van a rescatar los ángeles. Dios puede hacerlo, sí puede hacerlo, pero tenemos que ser más prudentes. No se trata, por ejemplo, de querer cruzar la calle sin mirar a los lados, porque pensamos que Dios va a mandar a sus ángeles a detener a los autos que puedan hacernos daño. Tampoco se trata de irnos por el barrio más peligroso de la colonia pensando que Dios va a mandar a sus ángeles a hacerse cargo, a guardarnos la espalda. Vaya, no hay que tentar tampoco en ese sentido. Hay muchas veces que pensamos que por ser hijos de Dios podemos hacer lo que queramos, podemos ser inmunes, podemos sujetarnos a muchos peligros y no nos pasa nada. Y sí, en muchas veces, y de acuerdo a mi experiencia, que no quiere decir que a todos nos vaya igual, pues me he dado cuenta que Dios me ha ayudado y me ha sacado de muchos apuros, pero hay veces que tomo apuros innecesarios y tengo que aprender de alguna manera a no volver a caer en ellos y no volver a tomar esos caminos. Así que, bueno, pues es voluntad de Dios que aprenda y que no se tiene que estar tentando y buscando la seguridad necesariamente de las personas, exponiéndonos al peligro. Entonces el diablo se aparta después de todas estas tentaciones. Hay que aguantar. Dios no pone más de lo que, Dios no permite más bien que haya tentaciones más de las que podamos aguantar. Todos tenemos un momento en el que podemos caer en cualquier sentido. Sentidos, por ejemplo, tentaciones de robar, tentaciones de
de la infidelidad, por ejemplo. Tenemos diferentes, hasta de decirle una mala palabra a una persona que podemos considerar dañina. Como dije, tentaciones hay muchas, tenemos tentaciones, pero caer en ellas tenemos que buscar la forma de no hacerlo y obviamente buscar de Dios para que Él nos dé las herramientas necesarias y evitar. Hay que recordar que nosotros estamos en una lucha entre la carne y el espíritu. Lo carnal siempre nos lleva a alejarnos de Dios lo más posible y lo espiritual siempre está apegado a Dios mismo. Así que tenemos que mantenernos siempre trabajando la parte espiritual y dejando a un lado esa parte carnal. Entonces, en esta lucha de lo carnal y lo espiritual, lo que tengamos trabajado va a tener el mayor peso dentro de nuestras acciones, pensamientos, palabras, todo lo que en nuestro interior y exterior se encuentra. Y bueno, vamos a versículo 14. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Y bueno, pues tenemos aquí como punto, Cristo siempre pedía que todos se lo tomaran las personas con discreción, pero ellos lo gritaban, lo predicaban, y bueno, pues aquí nos enseña que Cristo no hacía las cosas por fama, pero la gente se la daba de alguna manera, siempre salía sobresaliendo. Nosotros no hay que hacer las cosas por fama, hay que hacerlas por estar siempre apegadas a Dios, porque Dios está mirando en cualquier lugar. No tenemos que hacerlo saber, no tenemos que publicar en las redes. Hay gente que da dinero, por ejemplo, mientras le están grabando para que digan, qué buena persona, es un ser humano muy amable, no sé, pueden decir muchas cosas, pero nosotros tenemos que enfocarnos siempre a agradar a Dios antes que a los hombres. Muchas veces los hombres no tienen llenadera y por más que nos esforcemos siempre van a querer algo más. Así que tenemos que buscar la forma de agradar a Dios. No necesitamos publicarlo porque Dios lo está viendo. No necesitamos gritarlo porque Dios sabe lo que hay incluso en nuestros más profundos pensamientos. Y bueno, pues siempre encomendándonos a Dios, evitamos todo tipo de tentaciones, y esto pues nos enseña quién manda. Hay que permitir que Dios mande en nuestro corazón y que el diablo no esté ocasionando que caigamos en las tentaciones. Vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias por una noche, por una semana más, por las personas que están escuchando. Te ruego que les sigues guardando, que bendigas sus trabajos, sus trámites, bendice su salida, su llegada, que sea con bien en ambos casos. Bendice sus alimentos, su economía, su familia, restáurala si ha sido separada, pero trabaja en ellos, que se acerquen a ti y que todo esto sea dado por añadidura, de acuerdo a tu voluntad, claro. Que se ponga en práctica, que sean, y yo también, todos seamos hacedores de esta palabra, que la llevemos en práctica, que trabajemos para agradarte, para predicar el Evangelio,
y que antes de optar por caer en las tentaciones, vayamos a tu palabra. Vayamos a tu palabra, la entendamos y nos enseñes a través de la misma que eso no es correcto y que tenemos siempre que mantenernos de tu lado, del lado espiritual. No permitas que caigamos en ninguna tentación de ningún tipo. Y si se aparece, enséñanos cuál es el aprendizaje que tenemos que generar con esto. Te damos gracias por todo este momento y por toda esta semana que acaba de pasar, por todo lo que haces en nosotros. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga y se encuentren muy bien, y si es su voluntad, aquí la próxima semana nos vemos con mucho gusto para compartir su palabra. Hasta luego.